Hola, bienvenido a un video instruccional de Resuelve con Rolando. Vamos a resolver en este problema un ejercicio de vectores. Lo vamos a leer. El problema nos dice la magnitud, es decir, el módulo FA de esta fuerza FA que tenemos acá es de 80 libras. Ya sabemos que tienen que ser 80 libras fuerza, ¿no? Porque es una magnitud vectorial, es una fuerza. El ángulo alfa, este ángulo es de 65 grados, como podemos ver entre la fuerza A y la fuerza B. La magnitud FA más FB, que sería la magnitud de la suma de los vectores, recordemos que estas dos líneas representan, estas dos barritas representan módulo, en este caso un módulo de la suma de los vectores FA más FB, son 120 libras, 20 libras fuerza. Y lo que nos pide el problema es que determinemos gráficamente el módulo, la magnitud de la fuerza FB. Vamos a hacerlo entonces. En primer lugar, lo que vamos a hacer vamos a registrar apropiadamente los datos de nuestro problema. El módulo de la fuerza FA, que en este caso lo podemos anotar FA sin flechita, son 80 libras fuerza, ¿no? Solamente esto para recalcarlo. El ángulo alfa son 65 grados. El módulo de la fuerza FA más FB, esto por formalismo es adecuado que lo pongamos así, ¿no? Con flechita. Módulo de la fuerza del vector FA más el vector FB son 120 libras fuerza, que como sabemos también a este módulo se lo suele llamar vector resultante, ¿no? Es a veces importante recalcar este detalle. Esto vendría a ser, en pocas palabras, el módulo del vector resultante. Lo que nos pide el problema es que determinemos gráficamente el módulo de la fuerza FB, es decir, el módulo de FB. Esa es nuestra incógnita. Bueno, ahora dice gráficamente. Esto es a veces un poquito ambiguo porque el problema dice determina gráficamente. Entonces pensaríamos que solamente quizás con un dibujito tenemos que hallar la respuesta. Obviamente no, el dibujo nos va a permitir tener una idea clara de lo que está sucediendo, eso sí, pero de ninguna manera solamente el dibujo nos va a permitir determinar cuánto vale el módulo de la fuerza FB, sino que obviamente vamos a tener que hacer un proceso matemático, un proceso en el que vamos a tener que hallar precisamente cuánto vale el módulo de la fuerza FB, ¿no? Eso siempre es importante aclararlo. Bien, entonces el problema solamente trata de las fuerzas FA y FB. Lo que vamos a hacer es, acá vamos a decir, interpretando. Y vamos a dibujar, como siempre es recomendable hacer, a nuestras dos fuerzas FA y FB, donde es más sencillo hacerlo, que es en un plano cartesiano. Entonces vamos a, si vale el término, aislar a nuestras fuerzas FA y FB. Las dibujamos entonces en el plano cartesiano. Este es el eje X y este es el eje Y, ¿no? Bueno, siempre recordemos que es mucho más sencillo dibujar a una de las fuerzas en el eje X. En este caso a la fuerza FA la vamos a dibujar en el eje X, a la que vamos a dibujar con color azul también, para que sea, siempre es un poquito más sencillo cuando podemos dibujar a estas fuerzas de diferentes colores, ¿no? Para que esto recordemos, para que pueda ser un poquito más entendible todo lo que está sucediendo, ¿no? Entonces es como lo vamos a hacer precisamente en este caso. Muy bien, entonces dibujamos al vector FA una flechita en el eje X. Siempre una de las flechitas es mejor dibujarlas en el eje horizontal, en el eje X, por simplicidad. Entonces acá la dibujamos precisamente. Esta flechita que estamos dibujando entonces viene a ser para nosotros el vector A, o perdón, el vector FA, como lo está denominando nuestro problema, FA. Y la fuerza FB, a la que vamos a dibujar con color verde, está a 65 grados, ¿no? Como lo señala apropiadamente el problema. Entonces acá dibujamos otra flechita, otro vector. Y esta es la fuerza
FB. Y recordamos también apropiadamente que entre ambos vectores tenemos acá los 65 grados. Ahora bien, el problema nos habla de estos dos vectores, pero también nos habla del módulo de la suma, de lo que habíamos dicho muchas veces se conoce como vector resultante. Entonces también tenemos que dibujar el vector resultante. Recordemos que para hallar la resultante de dos vectores, para dibujarla, tenemos que hacer que los vectores estén uno a continuación del otro, formando lo que conocemos como una serie. Cuando queremos formar la serie no es recomendable que movamos el vector que esté en el eje X, ese es bueno siempre que lo dejemos donde está, por lo tanto el vector FB es el que vamos a mover, este lo vamos a eliminar y lo vamos a trasladar apropiadamente para que termine formando una serie con el vector FA, ¿no? Entonces lo estamos trasladando por ese motivo hasta esta parte, este es el vector FB. Y bueno, recordemos que cuando se va el vector, también acá se lleva a sus 65 grados. Como los vectores ya están acá formando, están uno a continuación del otro, formando una serie. Cuando cerramos la serie, que es lo que vamos a hacer, tenemos lo que se conoce como vector resultante. Esta entonces viene a ser la que está cerrando la serie, que es lo que conocemos como vector resultante. Además, recordemos que cuando cerramos la serie unimos flechita con flechita para tener precisamente lo voy a dibujar así, este es el famoso vector resultante, que vectorialmente es igual al vector A más el vector B, que es lo que nos decía el problema, ¿no? Ahora recordamos también que el problema no nos hablaba del vector FAB, sino nos hablaba del módulo, porque esto es el módulo, ¿no? La magnitud del módulo FA más B son 120 libras. Entonces, siempre es, en la gran mayoría de problemas, es mucho más sencillo trabajar, no con este grafiquito, sino trabajar con el grafiquito de los módulos. Y en este problema es mucho más recomendable hacerlo porque precisamente el ejercicio nos habla solamente de los módulos. Eso es lo que vamos a hacer entonces. Este es el módulo de la suma. Este otro de color azul vendría a ser el módulo del vector A o de la fuerza A, como le está llamando el problema. Y finalmente esta otra vendría a ser el módulo de la fuerza FB, como también le está llamando el problema. Lo que vamos a hacer ahora es anotar los valores de estas. Primero, el módulo de F de la suma de A más B, aquí era el vector A más B, aquí es el módulo de A más B. El problema dice que el módulo, como lo anotamos en los datos, son 120 libras fuerza. Eso es lo que vamos a registrar entonces en este momento precisamente. Acá, este módulo son 120 libras fuerza. Además, aquí afuera, siempre es importante igual recalcar esto, tenemos los originales 65 grados. Acá tenemos FA. FA, recordemos que vale 80 libras fuerza, la vamos a registrar. FA son 80 libras fuerza. Y finalmente acá tenemos FB. FB, el módulo de FB, que viene a ser nuestra incógnita. FB. Bien, entonces, de hecho, esto que acabamos de hacer vendría a ser la solución gráfica, ¿no? Porque hicimos un dibujito precisamente y estamos gráficamente, estamos determinando o estamos viendo que este es el módulo de la fuerza FB. Ahora, como dije en un principio, no podemos simplemente limitarnos a este dibujito para hallar FB. Tenemos que inevitablemente utilizar un recurso matemático. ¿De dónde va a venir este recurso matemático? Pues simplemente lo que hacemos es observar que este es un triángulo y como es un triángulo en el que ninguno de los ángulos nos consta que vale 90 grados, este es un triángulo oblicuo-ángulo. En un triángulo oblicuo-ángulo recordemos que podemos emplear el teorema de senos y el teorema de cosenos. Cuando conocemos un solo ángulo, lo recomendable es utilizar el teorema de cosenos. Eso es lo que vamos a utilizar entonces precisamente. El teorema de cosenos, y recordemos que el teorema de cosenos lo tenemos que utilizar para un lado y su ángulo opuesto, ya sea interno o externo. En este caso, obviamente, este es el único ángulo que tenemos, por tanto tiene que ser la única combinación que nos va a servir, va a ser para 120 libras fuerza
y para el ángulo opuesto externo, que son los 65 grados. Muy bien, eso es entonces todo lo que tenemos que hacer. Recordamos ahora cómo se escribe el teorema de cosenos. El teorema de cosenos dice el lado que hemos elegido, que en este caso son los 120, lo elevamos al cuadrado, y esto es igual a la suma de los otros dos lados sumados y elevados al cuadrado, que en este caso vendrían a ser 80 al cuadrado más el otro, que en este problema viene a ser nuestra incógnita, que es la fuerza FB al cuadrado, lo que estamos queriendo hallar. Luego recordemos que si el ángulo opuesto es interno, utilizamos el signo menos, y si el ángulo opuesto es externo, utilizamos el signo más. En este caso 65 grados es un ángulo externo, por lo tanto utilizamos el signo positivo. Más el doble producto de estos dos, entonces viene a ser 2 por 80 por la otra, que viene a ser FB, y finalmente por el coseno del ángulo opuesto, que en este caso son los 65 grados. Muy bien, lo que acabamos de generar entonces es una ecuación, y esta ecuación es la que tenemos que resolver. ¿Cómo la vamos a resolver? Claramente observamos que es una ecuación de segundo grado para FB. Por lo tanto, lo que vamos a hacer primero es acomodarla, y recordamos que una ecuación de segundo grado la podríamos resolver utilizando la fórmula general para ecuaciones de segundo grado, o en su defecto realizando por ejemplo, una factorización. En este caso, el hecho de que tengamos acá un ángulo que no es un ángulo notable, coseno de 65 grados, va a implicar que tengamos en este problemita inevitablemente decimales. Por lo tanto, es más probable que esta ecuación la tengamos que resolver con la fórmula general. Sin embargo, vamos a ordenarla. Realizamos acá operaciones. Tenemos que hacer 120 al cuadrado, y 120 al cuadrado nos da 14.400. Entonces registramos este valor, 14.400. En la otra parte tenemos 80 al cuadrado, que nos da como resultado 6.400, más, acá no pasa nada, seguimos teniendo simplemente FB elevado al cuadrado, más ahora vamos a realizar esta otra operación. Entonces hacemos 2 por 80 y por coseno de 65 grados. El resultado es, de toda esta operación, 67,8. Como habíamos previsto, es un resultado que ya implica decimales. 67,8 y todo multiplicado por FB. Muy bien, entonces una vez que ya logramos esto, es inevitable que la ecuación, al tener decimales, no sería difícil factorizarla. Entonces vamos a simplemente ordenarla para resolverla con la fórmula general de segundo grado. Por lo tanto, este término tiene que ser positivo. Lo vamos a dejar ahí donde está en la derecha, pero lo vamos a escribir en primer lugar, es decir, tendríamos FB al cuadrado. Luego, más, acá no pasa nada, seguimos teniendo entonces más 67,8, todo multiplicado por FB. Luego tenemos 6.400, lo copiamos, y 14.400 que está sumando lo llevamos a restar, menos 14.400, y de esa manera acá nos queda 0. Bueno, damos la vuelta a nuestra ecuación, toda la derecha la volvemos izquierda, izquierda, derecha, la vamos a volver a escribir. Entonces acá nos quedaría simplemente FB al cuadrado más 67,8, todo multiplicado por FB, y finalmente realizamos esta resta. 6.400 menos 14.400, y la resta nos dan exactamente 8.000, pero negativo. Entonces acá todo esto menos 8.000, menos 8.000, y todo igual a 0.
Bien, ya tenemos entonces nuestra ecuación de segundo grado. Ya está ordenada, entonces identificamos nuestros tres coeficientes para utilizar la fórmula general. Este es A, este otro es B y este tercero siempre con su signo es C. Utilizamos entonces la fórmula general, que en este caso va a ser para la fuerza FB, y tendremos FB es igual a, ya sabemos, la formulita dice menos B, entonces en este caso serán menos 67,8 más menos la raíz cuadrada de B cuadrado, que en este caso son 67,8 al cuadrado, menos 4A por C, en este caso A vale 1 y C vale menos 8000, lo pongo siempre con paréntesis para no olvidar el tema importantísimo del signo. Todo esto recordemos que está dentro de una raíz cuadrada y todo esto a su vez recordemos que está dividido entre 2 veces A. Y recordemos que A vale 1. Bien, entonces vamos a ir terminando de resolver nuestra ecuación acá. Tenemos FB. Aquí está, FB es igual a menos 67,8 más menos, y vamos a directamente ya obtener el resultado de esta raíz. Tenemos la raíz cuadrada de primero 67,8 elevado al cuadrado menos, pero recordemos acá, ¿no? Menos por menos va a ser más, entonces en realidad va a ser más 4 por 1 que es 4, 4 por 8000. Bien, el resultado de toda la raíz que obtenemos son 191,3. 191,3, ¿no? Como ya antes habíamos manejado un decimal, acá igual solamente un decimal para manejar un mínimo de coherencia. Una vez que hacemos esto, recordemos que en la parte de abajo pues no va a cambiar nada, vamos a seguir teniendo simplemente 2 por 1, 2, nada más en la parte de abajo. Y bien, recordemos ahora que esta ecuación de segundo grado nos va a generar dos respuestas, una sumando y otra restando. Entonces acá tenemos una y la otra. Vamos a directamente escribir las dos que obtenemos. FB y FB. Muy bien, realicemos entonces las operaciones. Tenemos primero menos 67,8 más 191 más 191,3 y todo dividido entre 2. Bien, sumando obtenemos esta respuesta. Cuando utilizamos el signo positivo obtenemos esta respuesta que vienen a ser 61,75. Redondeando a un decimal vendrían a ser 61,8. 61,8 libras fuerza, ¿no? El principio de homogeneidad dimensional nos garantiza, como estos dos eran libras fuerza, este también va a ser libras fuerza. Ahora restando, obtenemos menos 129,6, que también lo vamos a registrar. Menos 129,6. También libras fuerza. Bien, una vez que llegamos a estas respuestas, recordamos que el módulo de un vector no puede ser negativo por ningún motivo. Entonces, este resultado, por lo tanto, lo desechamos y el único adecuado es este. Finalmente, entonces, nuestra respuesta es esa. El módulo que estábamos buscando, que nos pedía el problema desde un principio de la fuerza FB, vendrían a ser los 61 o las 61,8 libras fuerza. Ese viene a ser entonces el resultado y la respuesta de este problemita. Siempre muchas gracias por ver mi video y siempre te invito a suscribirte a mi canal para que puedas acceder a muchos más videos resueltos acerca de toda la parte de la mecánica de la partícula. Muchas gracias y hasta un nuevo video.